Bueno, las clases este, están separadas por unidades. Hoy vamos a ver la primera unidad de la materia como una introducción, una versión gratuita de lo que les tengo para ofrecer. Ya en el grupo se ha pasado todo el material. Este, Obviamente que hoy vamos a volver a ver lo mismo que la clase anterior. Hoy sí va a estar grabada, y después va a estar colgada en YouTube para que aquellos que no hayan podido participar puedan tener acceso y mirarlo. Y de paso, bueno, si les interesa el curso, se pueden sumar. Nota importante, por tiempo limitado hasta este domingo, si toman el curso, les sale 30.000 pesos. Si no, después de ese día ya sube de precio. Si quieren hacer alguna pregunta, obviamente díganme, ¿sí? Si no, bueno, pueden mutearse y así no hay interferencia en la clase. ¿Hay para hablar algo, Carla? No, 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 no. Ah, bueno, Per- Perdón. ahí está. Silencié porque si no se me superpone con la clase y el video después no se puede escuchar. Después desmutense cuando empecemos a debatir. Yo lo que estoy hablando ahora es más que nada sobre el tema del curso, de cómo va a ser la modalidad. Esta es una materia recontra teórica, sí, lo sé. ¿Van a estar perdidos? Sí, lo sé. Pero lo que yo quiero ofrecerles es esa guía. Yo soy como el guía espiritual de la materia. A ustedes los quiero llevar a que puedan pasar esta materia aprobando el primero y segundo parcial. ¿Sí? Que es un montón para leer encima, no es poquito. Y encima, además de eso, tienen que relacionar conceptos e identificar cuestiones de Argentina, porque esta es una materia de sociedad y Estado argentino. O sea, vamos a relacionarlo con cuestiones acá, ¿sí? Que más adelante las vamos a discutir, obviamente, ¿sí? Si llegamos con el tiempo, pues también lo que pasa es que la materia está dividida en varias partes del tiempo, ¿sí? No nos podemos quedar en una parte del tiempo nomás. Tenemos que ver cómo fue la evolución de la sociedad y Estado de la República Argentina. Nosotros vamos a ver hoy la parte de 1810 hasta más o menos el 1916-1918, ¿sí? Para esa época. O sea, vamos a repasar 100 años de un golpe en esta clase de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver una parte teórica y después lo que quiero es que debatamos, que hablemos, obviamente, con una visión crítica y comprensible, ¿sí? Yo les voy a dar un concepto y ustedes van a tener que relacionarlo. Eso es lo que espero también en el curso, ¿sí? Obviamente que yo lo que les doy es una guía, pero también a la vez les quiero dar a ustedes algo que se puedan llevar después del curso, que es eso de pensar las cosas con una visión crítica y comprensiva, que les va a servir un montón en la vida profesional, en cualquier sea de las carreras. Yo soy de ciencias económicas, estoy recibido en ciencias económicas, soy de otro palo, pero me gusta todo este concepto de sociedad y Estado, porque estudié administración pública, entonces tengo parte de formación en estos temas. Entonces, no tengan dudas de que si se pierden en algo o si necesitan hablarlo, me tienen, ¿sí? Me tienen para evacuar todas las dudas.
sea vía por el grupo de WhatsApp o sea a través del curso. Obviamente lo que deseo es que se unan al curso para que podamos tener más tiempo disponible para hacer doble clic en cuestiones que por ahí les es más complicado entender porque el abordaje de algún autor es muy complicado de entender o tiene un punto de vista que por ahí no es fácil de entender. Pasa eso, que algunos nacen para hablar y otros nacen para hacer otras cosas. La vocación le terminó llevando a ser escritores o, o a relatores y por ahí ven desde un punto de vista que no les sirve a ustedes, por ahí. ¿Sí? Es por eso que hoy vamos a trabajar eso también, los puntos de vista de cada uno desde distintas ópticas de esta materia. Bueno, sin más tapujos, ya los mareé con tanto del curso, vamos a ver un poco sobre la materia. Bien, entre los temas que vamos a hablar hoy es el concepto de Estado y sociedad. Vamos a hablar sobre las instituciones. Vamos a ver la historia argentina, cómo fue evolucionando a partir de 1800 a 1900. Y vamos a hacer un trabajo práctico. Todo esto está colgado en el curso, así que ustedes van a tener acceso una vez que compren el paquete, ¿sí? Bueno, el concepto de Estado y sociedad lo tenemos que ver desde el tiempo, el contexto y la persona que relata la cuestión, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo ahora el gestito, ponernos los anteojos, ponernos los zapatos de esa persona, ¿sí? Lo tenemos que poner en una situación con un contexto determinado. Entonces, si queremos llegar a una versión intuitiva de concepto de Estado y sociedad, tenemos que ver a dos sociólogos. O tenemos que poner los anteojos de dos sociólogos. Uno es Durkheim, que dice que la sociedad es más que la suma de los individuos, pues se emergen hechos sociales que estructuran el comportamiento colectivo, es decir, que las sociedades son más que los individuos, hay más, ¿sí? Porque emergen hechos sociales. Entonces, dice que un grupo de personas está esperando un micro. Y como el micro no viene, ese es el problema. Se juntan para resolver su problema. Su problema es el transporte, ¿sí? Entonces comienza esta estructura de que las personas se juntan para resolver problemas individuales, ¿sí? Bueno, por otro lado, Max Weber dice que el Estado se define por el monopolio legítimo de la violencia y por la organización burocrática. Max Weber lo que trata de hablar es sobre el tema de que el Estado es una burocracia y siempre lo fue, que era un exceso de papel. El exceso de papel era increíble. Si ustedes, bueno, no sé si son de la época, pero hay una serie francesa, un cómic francés llamado Asterix y Obelix, que eran dos personajes que forman parte de un pueblo que se llama Galia, y los galos tienen un secreto. Tienen un secreto que es la fuerza extraordinaria. Y el enemigo de los galos
es Julio César, del Imperio Romano. Entonces, estaban en constante conflicto y para evitar eso decidieron hacer 12 pruebas. Una de las 12 pruebas era resolver un problema en el Estado. Y vos tenías que ir a hacer un papelerío y el que lograba superar la organización burocrática que era el Estado y conseguir un sellito era el que ganaba. Entonces se firmaba la paz. Bueno, eso es para que la vean. Asterix y Obelix y los 12 desafíos. Para que vean cómo el Estado es un monopolio que tiene por excelencia su organización excesivamente burocrática. Y por otro lado, habla del poder legítimo de la violencia. Tiene el control de la violencia. O sea, como diría otro autor, diría la coerción física. ¿Sí? Tiene el poder de policía para mantener a raya todos los problemas sociales. Piensen, hoy hubo una marcha, está la marcha todavía, de los jubilados que quieren ir a marchar al Congreso. Fíjense que esto que yo les hablo todavía sigue funcionando tal cual lo que les digo, ¿sí? El concepto de Estado. Después tenemos otras definiciones contemporáneas, como por ejemplo Januzzi, que destaca que el Estado y la sociedad son espacios distintos que se relacionan de forma diversa y compleja. Y esta complejidad se debe a la heterogeneidad de actores y grupos que buscan cumplir sus objetivos a menudo en tensión con otros. Este problema que volvemos a hablar sobre los jubilados. ¿Quiénes se incorporaron a la marcha de los jubilados? Los barra bravas de clubes, ¿sí? Aparecieron otros actores y otros grupos generacionales, porque esas personas no son jubilados, son personas que tendrán entre 30 y 60 años como mucho. Entonces, son actores heterogéneos que buscan cumplir con el objetivo. El objetivo era cuidar a los jubilados, que no se sancionen leyes para perjudicar a los jubilados. Sin hablar de temas políticos, no me meto en el tema político, solamente estoy hablando en base a lo que nosotros estamos aprendiendo de esta clase de hoy. ¿Sí? Bien, por otro lado, Patricio Gómez Talavera, otro autor que les dieron para leer, señala que el Estado es una asociación que ejerce el monopolio de la violencia, ven, vuelve a repetir lo de Max Weber, y que se ejerce sobre un territorio determinado, hay algo nuevo, y que busca dominar a una sociedad que reside en ese territorio. Acá va un paso más que los demás autores y dice sobre un territorio determinado. Y acá aparece el concepto de soberanía, sobre el Estado, sobre qué tiene poder legítimo de la violencia, por sobre el territorio argentino. ¿Sí? Argentina tiene solamente el monopolio de la violencia sobre el territorio argentino. Monopolio de la violencia, digo, el poder policial, ¿sí? El poder el coercitivo, la violencia física, ¿sí? Cuando alguien hace un disturbio, ponen a la policía a pegarle, ¿viste? Para que se ponga a raya. De vuelta, sin decir nada extremo ni nada por el estilo, pasa eso, ¿sí? Otra definición
que es para mí la mejor de todas, es la de Oslak. Oslak, un argentino, que dice que el Estado no es solamente una estructura jurídica o administrativa. El Estado es una construcción histórica, socialmente producida y que surge del resultado de luchas sociales por el poder. Es decir, más todavía que lo que dice Talavera. Dice que el Estado es algo que se reproduce, que produce y se reproduce. Es una construcción. O sea, esto es en base a las costumbres de quienes habitan el territorio y surge como resultado de luchas sociales. ¿De dónde creen que surge el derecho a la vacación? Surge de una lucha social que en su momento fue pedida durante la época donde gobernó Perón, ¿sí? Durante esa época, la gente comenzó a poder tener el derecho a tomarse unos días e irse de vacaciones. En la provincia de Buenos Aires iban la mayoría hacia la costa, ¿sí? Empezaron a crecer estos espacios turísticos, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Aguas Verdes, Mar del Plata, empezaron a crecer gracias a estas luchas sociales. Después también el tema del voto de la mujer. El voto de la mujer no surge hace ciento y pico de años, surge hace ya 70 años atrás, ¿sí? Porque a la mujer no se la veía como una persona. Entonces, después de tantas luchas sociales, las mujeres comenzaron a tener derechos también. Yo les doy ejemplos de qué pasó con el concepto de Estado, cómo fue evolucionando algunas cosas. ¿Sí? Entonces, recapitulando lo que dice Osla, el Estado es una organización en un territorio determinado, mantiene un monopolio legítimo de la fuerza, pero también sobre las decisiones políticas e interviene para garantizar un orden social que no siempre responde al interés de toda la sociedad, sino a sectores determinantes o dominantes, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Macri lo llamaba el círculo rojo, ponele. Esos eran el sector dominante de la sociedad a la que respondía parte de su interés. Después dice que resalta que el Estado es un campo de disputa donde diferentes actores sociales luchan por influir sobre sus decisiones y acciones. No es que hay una ideología sola, hay varias y muchas están en constante lucha. Por eso que decía Talavera de las tensiones, ¿sí? Estas tensiones que hay entre los distintos sectores, estos actores sociales. Bueno, estos actores sociales luchan por dominar. Y ahí viene el poder, la palabra poder, ¿sí? Monopolio del poder. Entonces, Oslak dice que el poder deviene de cuatro fuerzas: de los recursos, de las leyes, de la violencia y de la ideología. ¿Sí? Obviamente de las cuatro, la que más le sirve para, para ejercer poder es la ideología. No me quiero meter en política, solamente es que en la ideología se trabaja el concepto de la religión, ¿sí? O sea que hacen que las personas se pongan a raya sin necesidad de ser violentadas. Entonces, las personas creen un relato y al creer ese relato funciona todo.
funciona todo en orden y no hay disputas. Se cierra la disputa. Ejemplos, tenemos varios. La grieta, la casta. Tenemos muchos conceptos que aparecieron como relatos para cerrar disputas. Que se hayan cerrado que no se hayan cerrado por completo, esa ya es otra cosa. ¿Sí? Bien. Por otro lado, Oslac dice que la sociedad está conformada por diversos actores y los cita: empresarios, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, la ciudadanía, cámara de empresarios, organizaciones civiles, ¿sí? Cada uno tiene intereses y objetivos distintos y tienen un nivel de poder distinto. Algunos van a representar a un nivel de nación, otro de provincia y otro solamente local. Bueno, otra cuestión más que dice Oslac es que no hay una sociedad homogénea. Vuelve a resaltar lo que dice Talavera de que la sociedad es heterogénea. Entonces existen conflictos sociales permanentes producto de la desigualdad y las contradicciones. Y por último dice que la sociedad es dinámica. ¿Por qué? Porque es una construcción, ¿sí? Es una construcción histórica. Cuando cambia la gente, ¿sí? Se producen otras demandas. Hace un año atrás, ¿cuál era la demanda principal de la sociedad? La inflación. El gran problema de Argentina era la inflación que no paraba. Ahora, el problema no es la inflación, el problema es la inseguridad. Se cambió, es dinámica la sociedad. Entonces, produce nuevas demandas, presiona al Estado y se reconfiguran las políticas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño debate. Dice, el Estado no es neutral ni imparcial. Responde a las relaciones de poder presentes en la sociedad y refleja sus tensiones, disputas y acuerdos. Bueno, la consigna de la tarea de ahora que vamos a hacer. Entre 1870 y 1916, la Argentina experimentó transformaciones profundas. La consolidación del Estado Nacional tras las guerras civiles, que empezaban las guerras entre unitarios, federales, a ver si concentramos el poder en las provincias, si concentramos el poder en Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires? Bueno, eso fue lo que fue pasando durante el año 1810 hasta la actualidad. Consolidación del Estado Nacional tras las guerras civiles, modelo agroexportador. En ese momento, Argentina pasó a ser el granero del mundo. Empezaba a exportar grandes cantidades de granos y de commodities a Europa. Masiva inmigración europea y urbanización acelerada. Venían un montón de italianos y españoles a la Argentina, entre otros, la mayoría fueron ellos, los que venían a Argentina a instalarse. Oligarquía terrateniente en el poder político. Bueno, como había muy poca gente viviendo en Argentina, eran pocos los terratenientes, distribuidos en 11 provincias. Acuérdense que después de 1880, Julio Argentino Roca hace la conquista del desierto y se apodera de toda la Patagonia, ¿sí? Libera toda la Patagonia de los pueblos originarios. Ojo ahí también, siempre en la historia hay un lado A
y un lado B de las cosas. Ustedes ven en la escuela el lado A, que es Julio Argentino Roca, libertador de la Patagonia. Pero por otro lado, asesinó a muchos tehuelches, mapuches, liberó, liberó la zona, sí, liberó la zona porque los mató. Mató a los que vivían en ese suelo para apropiarse de un terreno para dárselo a esta oligarquía. Después de vinieron la represión de movimientos obreros emergentes, porque gran parte de los inmigrantes vinieron a trabajar acá. Entonces empezaron a sindicalizarse. La primera unión fue la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria a fines de 1800 para poder trasladar estos trigos, estas semillas a Europa. Entonces, como Buenos Aires era muy extenso, tenían que hacer muchas líneas férreas, tenían que hacer muchos ferrocarriles. Bien, además, pónganse en ese momento, no existía el Tesla, o sea, no habían autos eléctricos, auto a nafta, ruta, no existía nada, era todo campo, o sea, los tipos tuvieron que poner clavo y hierro, ¿viste? Y crear las rutas, o sea, crear todo, ¿sí? En ese momento no existía nada, nada. Bien, fundación de partidos políticos, porque acuérdense, unitarios y federales estaban, y después empezaron a aparecer los partidos políticos con la Unión Cívica Radical, el movimiento anarquista, el Partido Obrero, el, y más adelante el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda. En 1912 aparece la ley Sáenz Peña. Sáenz Peña fue presidente de Argentina y fue quien impulsó la ley de el voto secreto y obligatorio. O sea, hace 113 años que nació la democracia en cierta forma. Bueno, en base a este enunciado, a todo lo que acabé de decir, piensen y respondan las siguientes preguntas. Yo sé que los voy a marear con tanto texto, pero no es nada raro, ¿sí? Según Pedrosa, ¿qué clase social controlaba el Estado argentino entre 1870 y 1916? ¿Qué sectores sociales quedaban excluidos? Vamos a, vamos a hacer un espacio de debate. Ahora quiero que ustedes me digan algo, ¿sí? Y nosotros vamos, después de esto, hacemos una puesta en común. ¿Les parece? No se asusten y no tengan miedo de equivocarse. Acá estamos para aprender, ¿sí? ¿Quién dominaba en ese momento? A ver, piensen. Entre 1870 y 1916. ¿Quiénes eran los actores que estaban ahí? Yo les tiré un nombre. Les recuerdo que esto es una clase gratuita. Les va a doler cuando tengan que pagar, ¿sí? O sea, aprovechen que esta es una clase gratuita.
Aprovechen, debatan, hablen, porque esto les va a servir. Esta es una materia que no, no hay otra, hay que hablar. Es una materia social. Pues si no, sigo con el tema y le sigo hablando sobre el curso, ¿sí? Hola, ¿podés repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿quiénes eran los actores de ese momento en 1870 y Sí. 1916? ¿Quiénes eran los que dominaban? ¿Quiénes eran los dueños de el monopolio de la violencia, por así decirlo? Ok. Em, no sabría qué responder. Sé que por ahí estaba Urquiza como presidente y estaba por pasar la Triple Alianza, pero la verdad es que medio que no sabría responder. No, no, estás en lo correcto, estabas medio encaminada. Lo que vos tenés que decir es, los que dominaban en ese momento eran los grandes terratenientes. O sea, Ah, la concentración de la riqueza estaba en la parte esa, en esas familias. Habían pocas familias. Ponele, te doy un ejemplo de una familia que está desde 1800 y que sigue estando ahora, imagínate, Bullrich. Bullrich ujú. viene de una familia muy adinerada de hace siglos, de hace más de 2 siglos. El espacio Bullrich es de la familia Bullrich. O sea, la familia Bullrich es una de las familias más viejas. La Reta también es otra de las familias más viejas de Argentina. Y son los grandes terratenientes. Porque esas familias eran adineradas. Y ellos eran los que tenían el control. Ahí vos tenés a Rosas, lo tenías también a Roca, que ellos respondían también a la parte más rica, a la parte, al sector, por así decir, el núcleo duro, el círculo rojo, como decía recién. ¿Sí? Eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya se van animando y ya vamos empezando a tomar confianza. A ver, para Oslak, el Estado refleja relaciones de poder. ¿Qué relaciones de poder predominaban en ese periodo? Volvemos a seguir hablando de lo mismo. ¿Y cómo se expresaban a nivel institucional? Con respecto a leyes, políticas públicas, temas de la represión. Acuérdense de todos esos hitos que les fui mencionando. Que vino la conquista del desierto, que Argentina se volvió el granero del mundo, que apareció la ley Sáenz Peña en 1912, se empezaba a votar, el voto era secreto y obligatorio, ya no era más cantado. ¿Qué pasaba antes? Antes era, si vos decías a quién votabas, ¿qué iba a pasar? Te podían silenciar. Exacto. Además, Yo no los estoy silenciando, ustedes se desilencian. No, sí. eso pasa. Los agarraban y los agarraban a mamporro. Decía, vos votaste al incorrecto, vos tenés que votar a este. Entonces, se reducía las elecciones a la ley del más fuerte. Entonces, era garrote. Como diría Esper, bala o cárcel, pero cárcel no existía. Bueno, y las leyes, bueno, obviamente, lo que decía la ley se empeña, esa era una. Y después, acuérdense de otros temas más. La corriente de inmigrante constante. Venían europeos a más no poder, venían en barcos. Si ustedes les preguntan a sus abuelos o bisabuelos, dependiendo de qué época nacieron, mis abuelos son de hace mucho tiempo. Mi abuela era de 1912, nació. Y una de mis abuelas
vino desde España adentro de un cofre. ¿Viste? Un baúlcito cerrado ahí adentro. Vino de ilegal, porque no podían, la familia no podía pagarse traer a alguien más. Y en el viaje encima morían personas. No eran viajes de placer de una semana, eran viajes de días y días. Entonces las enfermedades se propagaban a más no poder también. Entonces, ¿qué otras leyes más creen que se debatían a principios del siglo XX? Leyes que a lo mejor iban en beneficio de ellos, más que los trabajadores o los Eh, inmigrantes mismos, buscaban el beneficio propio. sí, bueno, pero también estaban algunos problemitas. Para evitar las enfermedades necesitaban una ley habitacional seguro para crear hospitales también. Se empezaron a crear hospitales. El objetivo de crear hospitales no era para curar o para mejorar a la paciente. No, error. Era para eliminar enfermedades, para que en la calle no hayan enfermos. Afuera, los mandaban ahí a morirse adentro del hospital. Es por eso que cuando venían las plagas, se morían muchas personas. Y eso contagiaba a otras personas y les llevaba a los sectores más adinerados. Entonces, para evitar eso, lo que hacían era correrlos del mapa y ponerlos en hospitales. Por más cruel que parezca lo que digo, eso era lo que hacían, ¿sí? Bien, vamos ahora sí a regresar a la clase. Uy, espérate. Ahí está. Bueno, acá están las respuestas. Vamos. Las instituciones. Ahora vamos a hablar sobre las instituciones. Otro de los grandes autores argentinos es Guillermo O'Donnell, pariente de Pancho O'Donnell, también dos grandes escritores sobre la historia y la política argentina, que dice que las instituciones son patrones estables y duraderos de relaciones e interrelaciones entre actores que están regulados por formas normales, por normas formales y por normas informales. Las normas formales son las leyes, las constituciones, y por otro lado las informales son las costumbres y las prácticas sociales, y que estructuran el comportamiento político y social. ¿Por qué está subrayado esto? Porque esta es la definición de institución la más acertada, ¿sí? Entonces, no son reglas escritas las instituciones, son más que eso, importan también las prácticas que hagan porque sostienen a la sociedad las instituciones. Una de las instituciones primordiales que sostenía al Estado era la iglesia. La parte de medieval hasta la, la industrialización, ¿quiénes eran los que sabían leer y escribir? Los alfabetos eran la iglesia, los monjes. De ahí viene un montón de las escrituras. La primera escritura, que la crea Gutenberg, un alemán que creó la imprenta, primer libro que se escribe es la Biblia. Entonces comienzan a ver comportamientos o costumbres que se van formalizando en papel. Entonces, no son solamente reglas escritas las instituciones, son algo más. Y son fundamentales para la democracia porque permiten que existan derechos y garantías para la ciudadanía. Vamos a debatir otro tema más. El tema de... Vamos,
Vamos a vernos la cara de vuelta. Digo, ahora, ¿qué pasó en estos últimos días? La inundación de Bahía Blanca. ¿Y qué instituciones creen que participan en, en solidaridad con Bahía Blanca? Se admiten respuestas incorrectas. Piensen. Bahía Blanca se inundó. ¿Cuáles fueron las instituciones que ayudaron a Bahía Blanca? Eh, la Cruz Roja, por ejemplo. ¿Vos viste la Cruz Roja? Bueno, no sé. Puede ser. La Después, iglesia la es la iglesia. primera. La iglesia aceptamos donaciones, vengan, tráiganlas acá, las rotulan y nosotros las llevamos. Es así, en la tele lo ven siempre. Después, ¿qué otros más? Los clubes de fútbol también Los están. clubes de fútbol. El Estado. ¿El qué? El Estado. El Estado, sí, también. Sí, sí. ¿Qué más? A ver. Gente Los aledaña. colegios Los o colegios. Muy bien. Los instituciones así scouts, como. ¿Los Claro. qué? los scouts y la UBA. La UBA también. También, exacto. Esas son las instituciones. ¿Viste cómo todas, cada una de ellas, se pusieron a resolver un conflicto en común? Que es la inundación de Bahía Blanca y la gente que estaba anegada, o sea, estaba llena de barro y de agua y necesitaban eh, para ropa, necesitaban calzado, necesitaban detergente, lavandina para desinfectar, necesitaban frazadas, colchones, eso era lo más básico, lo necesario vital, ¿sí? Bien, muy bien, muy bien. Van agarrando el tema, ¿sí? Bien. Bueno, no me agarró la pantalla completa. A ver. Ahí está. Bueno, O'Donnell dice que existen dos tipos de instituciones. Las formales, que son formadas por leyes, constituciones y reglamentos, y unas informales, que son redes, favoritismo, tradición, ¿sí? Nosotros ya dijimos varios ejemplos. Instituciones formales, como por ejemplo organizaciones civiles, la Cruz Roja, por ejemplo, se constituyó en base a reglamentos, de que el objetivo, el propósito de esa entidad es ayudar, ¿sí? Auxiliar. Y las informales eran estas personas que viven cerca, que vinieron a trasladar porque están cerca de los que tuvieron el problema. Bien, bueno, otra cuestión más que dice O'Donnell es que las instituciones formales no logran imponerse sobre las informales y a veces hace que las democracias sean débiles o de baja intensidad. Entonces, como la gente no está a favor de la iglesia, por ejemplo, viene esta ideología por ahí de separar iglesia de Estado, cuando la misma constitución dice que somos católico, apostólico, romano, pero que dice después, en dos artículos más tarde, dice que fomentamos y que tenemos que eh, ser tolerantes a otras ideologías. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En que somos católicos o que no somos católicos? Hay un favoritismo hacia la iglesia, obvio, pero dice, bueno, seamos tolerantes a otras religiones. Por ejemplo, Menem y Milei, dos personas que están vinculadas con el judaísmo.
estaban vinculadas con otra ideología, pero aún así todo fueron presidentes, fueron electos presidentes. Bien, ahora sí se viene otro debate, que es el último, ¿sí? Dice, ¿qué instituciones del periodo 1870-1916 fueron meramente formales y cuáles lograron ser efectivas? O sea, ¿cuáles triunfaron realmente? Bien, espacio de debate. Espera, se las dejo. Mejor se las dejo ahí para que las vean. A ver, piensen. Eh, la, ig- perdón. La iglesia siempre estuvo presente, o sea, es La como algo que iglesia, obvio, vive. ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra más se les ocurre? La, no sé, a ver, el Estado, Ah, bueno, estamos, no, Banco de la estamos hablando de Nación. instituciones, no del Estado en sí. Estamos hablando de actores sociales. ¿Qué actores habían además? Estaban los terratenientes, ¿quiénes más? Obreros, Los obreros, muy bien. ¿Qué otros más? ¿Esos eran formales o no formales? No formales. No, formales, porque se iniciaron en uniones, se unieron para construir los sindicatos. Entonces, sí, son formales, eran formales. ¿Lograron ser efectivos? Sí. Antes era informal, pero ahora son formales. Piensen en que en 1853 se sanciona la Constitución Nacional, que garantizaba derechos y participación política. Desde 1853 a 1912. ¿Creen que eso es verdad? ¿Que eso fue efectivo? Antes de la ley no, Sáenz Peña. No, ya lo hablamos esto. Garrote. El que decía voto al indicado ganaba, pasaba. Ahora, el que votó al que no era el indicado te mataban, ¿sí? Entonces, había fraude electoral. Ese fue un ejemplo de una formal no efectiva. Y la efectiva, obviamente, la ley se empeña. ¿Y qué otra más creen que habrá sido efectiva? Porque ahora sí, vamos a meternos 2 años después. 1918. En 1918, algo que hace 7 años, se cumplieron 200 años de una ley muy importante. Si no fuera por esa ley, ustedes no estarían acá conmigo. ¿Qué creen que puede ser esa El que ley? las derecho a mujeres aprender, puedan, claro. a estudiar, Anímense. ¿Cuál? el derecho a la educación, a aprender. Exacto, la ley de la educación superior. Superior. La ley de educación universitaria comienza en 1918, bajo el lema Mi hijo el doctor, ¿sí? Pues en ese momento también piensen que no es que todos sabían leer y escribir, entonces no sabían hablar muy bien. Mi hijo el doctor, decían, en vez de doctor, doctor. Decía, bueno, eso, muy bien, muy bien. La ley de la educación superior. O sea, fíjense cuántos años tenemos desde que se sancionó
la ley de educación universitaria hasta la actualidad. Y la ley de educación, ni les cuento, tiene más de 120 años y no se tocó. No se tocó. Tenemos leyes prehistóricas y no las tocamos. Después piensen, ¿cómo influyó la presión social en la transformación del Estado? Les reformulo. ¿Sigue influyendo la presión social en la transformación del Estado? Sí, 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 recontra. Hoy mismo, si vos prendés la tele, prendieron fuego autos, tiraron piedra para todos lados. Sí, la presión social sigue estando, la violencia sigue estando como medio, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que estar para mantener a raya a quienes no están de acuerdo. Ese es su único mecanismo que manejan ahora. Podrían manejar otros mecanismos, que ya se los dije, recursos, las leyes y la ideología. La ideología, ya sabes que cuando se acaba el argumento y la metodología, como diría Shakira, el ciego sordo muda, comienzan las piñas. Cuando ya no tenés nada que decir, ni nada por lo que argumentar, te brota la violencia. Es así. Así es el ser humano. El ser humano de por sí es violento. Porque cuando no se le da algo, se pone, cambia de persona, ¿sí? Bien. Bueno, acá están las respuestas de lo que estuvimos debatiendo. Les dejo dos cuestiones de tema de la sociedad. Si ya las vieron, no spoileen, pero Black Mirror es una serie que trata qué pasa si la tecnología se desvía de lo habitual. Y acá en este caso, lo que pasa es, ¿qué pasaría si la sociedad nos votamos entre nosotros? Yo te doy una opinión a vos, vos le das una opinión a otra persona sobre cómo te ves. Y las personas que tienen mejor escala social tienen el acceso a todos los recursos. Y el que no, tiene acceso a la chatarra, a vivir una vida. Pero ¿qué pasa? Esto es un sistema de puntaje. Entonces, el que te clave un 1 te manda para abajo, te condena con que una persona sola. Y el otro efecto es el efecto multiplicador, que si varios te ven mal, ¿qué decía Mirta Legrand? Si te ven mal, te maltratan. te maltratan. Te maltratan. Bueno, y la otra es una serie llamada The Orville, que es del creador de Padre de Familia, un dibujito animado.